¿Qué tal? Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a Habitantes del Futuro, un nuevo espacio donde vamos a conocer lo más actual del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Te invito a que te quedes conmigo en la próxima media hora. Hoy vamos a platicar de un tema que nos llevará a lo más profundo de lo que significa ser humano y ser mexicano. ¿Qué pensarías si te dijera que los seres vivos tenemos un instructivo en nuestras células que les dice qué es lo que tienen que hacer a lo largo de toda nuestra vida? Esto incluye, por supuesto, enfermarse o incluso morir. Pero si aprendemos a leer y modificar las letras de ese instructivo, ¿podríamos evitar la enfermedad? El código genético es este conjunto de direcciones y a lo largo de las últimas décadas el avance en su conocimiento dentro de la ciencia ha sido exponencial, planteando soluciones a algunos de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad. La modificación genética de especies vegetales, por ejemplo, se ha planteado como una solución para resolver el hambre en el mundo de una vez por todas. Y por supuesto, reducir los costos de la salud pública o ser la solución a enfermedades como el cáncer o un freno definitivo a las pandemias. Así, hay quienes creen, como el premio Nobel Roger Kornberg, que la vida puede ser descrita en una serie de procesos químicos y que llegaremos a vivir en un mundo sin enfermedades cuando logremos comprenderlas. Hay quienes se resisten a esta idea, reducir la vida a un conjunto de fenómenos completamente comprensibles por la ciencia. Hoy en Habitantes del Futuro conoceremos el camino que los seres humanos y los mexicanos hemos recorrido para comprender esta pieza de la vida y de la mano del único mexicano que participó en el proyecto del genoma humano. Echaremos un vistazo al mundo que podríamos habitar de la mano de la genética y la medicina de precisión. El primer paso en la aventura del genoma humano fue el descubrimiento de la estructura de doble hélice de la molécula del ADN en 1953 por el físico Francis Crick y el biólogo James Watson. El proyecto del genoma humano tuvo sus orígenes ideológicos a mediados de los 80, pero sus raíces intelectuales se remontan hasta 1911, cuando el genetista Alfred Sturtevant creó el primer mapa genético. Descubramos más a fondo este proyecto. El cuerpo humano es un misterio y aún hay mucho por conocer. Uno de los grandes retos científicos de finales del siglo XX fue el proyecto del genoma humano, que consistió en descifrar toda la información que existe en el cuerpo humano en el nivel microcelular, su estructura y componentes, con el objetivo de conocer su funcionamiento y manipulación para ser aplicados en distintas áreas científicas. El genoma es toda la secuencia cromosómica que existe en el cuerpo humano. Popularmente se dice que es el libro de información escrita en 4 letras, A, C, G y T, que corresponden a las bases que se encuentran en el ADN, adenina, citosina, guanina y tiamina, y sus millones de combinaciones posibles. De hecho, los seres humanos comparten el 99% de similitudes, debido a que las combinaciones microcelulares se basan en esas letras y solo los distingue el 1% que se debe, entre otras cosas, a un posible intercambio de una letra en la secuencia. El estudio del genoma, nombrado propiamente así, surgió por la conjunción de las palabras gen y oma, de cromosoma, y data de inicios del siglo XX. Sin embargo, desde 1830 ya se había establecido la teoría celular, por lo que se comenzaron a dar los primeros pasos de lo que hoy conocemos en esta ciencia. Oficialmente, la era de la genómica quedó inaugurada en el año 2000, cuando los máximos representantes de la investigación del genoma humano, Craig Venter y Francis Collins, anunciaron que habían completado la secuencia del genoma humano, la cual se conoció como un primer borrador, ya que se había secuenciado de forma precisa el 85% de la cadena informativa. Today the world is joining us here in the East Room to behold a map of even greater significance. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. La construcción de este conocimiento abrió posibilidades en la investigación del campo de la medicina, ya que será posible curar las enfermedades hereditarias o que presenten alteraciones a nivel del ADN.
Los estudios genéticos actualmente avanzan en distintas direcciones para resolver distintos problemas e incluso podrían ayudarnos a viajar más allá de los confines de la Tierra y hasta el espacio profundo. Por ejemplo, el estudio de los gemelos de la NASA está aportando la primera visión biomolecular integrada, es decir, completa de cómo el cuerpo humano responde al entorno de los vuelos espaciales y cómo se adaptó y recuperó del entorno extremo del espacio. Además, está sirviendo como un escalón genómico, es decir, un nivel para entender mejor cómo mantener la salud de la tripulación en las expediciones humanas a la Luna y hasta Marte. Los resultados más importantes de este estudio son los hallazgos de los cambios en la expresión genética, la respuesta del sistema inmunológico y la dinámica de los telómeros, que son biomarcadores del envejecimiento al final de los cromosomas. La vacuna, por ejemplo, contra la gripe que se puso el astronauta en el espacio funcionó igual que funciona en la Tierra, lo que significa que el sistema inmunológico completamente está funcional durante las misiones espaciales de larga duración que protegen la salud de los astronautas. Aquí en México, varios centros de educación superior cuentan con proyectos de investigación en genómica. Estas investigaciones incluyen la construcción de un mapa de haplotipos de la población mexicana, un conjunto de variaciones del ADN que tienden a ser heredados en conjunto de la población mexicana, además de varios estudios de asociación del genoma completo para enfermedades comunes. Acompáñenme a conocer más acerca de las instituciones mexicanas que estudian la genética. El estudio de las ciencias genómicas en nuestro país tiene impacto en ámbitos como la salud, industria o agricultura. Los primeros trabajos en esta materia corrieron a cargo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en torno al genoma de la bacteria E. coli, responsable de producir algunas enfermedades y causar diarrea. El primer proyecto de secuenciación a gran escala se realizó en torno a la planta del frijol común, Phaseolus vulgaris, la cual tiene una amplia diversidad genética debido a su gran presencia en nuestro territorio. A la fecha, múltiples centros de investigación y de educación superior ejecutan proyectos relacionados al estudio de los genes. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, se analizan enfermedades relacionadas al genoma humano como diabetes tipo 2, obesidad y arteriosclerosis, además del estudio de diversos tipos de cáncer. Actualmente el estudio de las enfermedades de origen genético, algunas de ellas tienen un abordaje genómico. Esto es porque estudiamos muchos genes al mismo tiempo que pudieran estar relacionados, alguno de ellos, con el desarrollo de la enfermedad genética. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional analizan las bacterias que provocan la salmonelosis y la tifoidea. Y lo abordamos desde el punto de vista genético. Estudiamos los genes de virulencia, cómo se expresan, para que eventualmente podamos proponer una solución utilizando ya sea compuestos químicos sintéticos o compuestos naturales. Las investigaciones en genómica tienen aplicaciones en las industrias farmacéutica y de producción de alimentos, así como en el sector agropecuario. Investigadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, centro dependiente del CONACYT, analizan la maduración de frutos a nivel molecular para conocer qué genes se involucran en este proceso. Queremos saber un poco del proceso de cómo el fruto se desarrolla y crece, va creciendo en el momento en el que qué le permitió, qué le dice vamos a madurar y vamos a madurar bien. Entonces lo que nosotros queremos saber es justo ese momento de la maduración, qué está pasando ahí. Una vez que nosotros juntamos como todas las piezas de ese rompecabezas y empezamos a entender todo ese proceso, podemos ya pasar a una parte de aplicaciones. Los estudios van desde el análisis genético de plantas, vegetales y animales, incluso de microorganismos relacionados con el origen de la vida. Por ejemplo, Cuatro Ciénegas, un oasis en el desierto de Coahuila que conserva un ecosistema de las primeras bacterias en el planeta. México enfrenta transformaciones demográficas, también epidemiológicas, con importantes alcances para los patrones de enfermedad, de discapacidad y de mortalidad. Tenemos muchos problemas no resueltos de infecciones, desnutrición y salud reproductiva, así como desafíos en las enfermedades crónico-degenerativas que son provocadas por el mundo industrializado. Para poder resolver todo esto, sirven muchísimo los estudios del genoma mexicano. Como cada producto en el supermercado, los seres humanos contamos con un código de barras, que en nuestro caso es el ADN. Dicho código está presente en cada una de nuestras células y contiene
todas las órdenes de construcción, es decir, que es el determinante de nuestro peso, tamaño, color de piel y ojos, de transformación e incluso destrucción de nuestro organismo y lo más importante, la predisposición a enfermedades comunes como diabetes, cáncer, hipertensión y obesidad, entre otras. La definición de este ADN inició en 1953, pero en el caso de México, el descubrimiento pleno del mapa genómico se dio hace tan solo una década. En 2009, un grupo de 16 jóvenes investigadores, encabezados por Gerardo Jiménez Sánchez, definieron las características de origen de los mexicanos. Identificamos que dentro de las poblaciones mexicanas mestizas, entre un 45 y un 65% en promedio son contribuciones de genomas indígenas. El descubrimiento del genoma mexicano se logró luego de que los científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, analizaron el ADN de 300 mexicanos de 6 estados del país: Guanajuato, Guerrero, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, y de un grupo de zapotecos del estado de Oaxaca, con el objetivo de estudiar y comparar las diferencias o variaciones genéticas de las poblaciones mestizas y de las poblaciones ancestrales del país, y equipararlas a su vez con otras del planeta. Logramos identificar una serie de variaciones, cerca de 69 variaciones, que son lo que llamamos privativas de la población mexicana, es decir, que no se han descrito en ninguno de los otros mapas de las poblaciones ancestrales. Lo que nos dice esta evidencia es que muy probablemente hay muchas variaciones más que son propias de las poblaciones nativas indígenas de nuestro país. La importancia de contar con un gen mexicano plenamente identificado radica en el hecho de que a partir de este punto se ha logrado definir las enfermedades a las que somos más propensos y con ello facilitar el descubrimiento de posibles procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Seguramente estas variaciones privativas de la población mexicana y que seguramente después encontraremos en América Latina y en otras poblaciones según se vayan estudiando, van a permitir que podamos hacer predicciones para el comportamiento de una enfermedad común conforme se vayan asociando a estas enfermedades. Con relación a los códigos genéticos que se han identificado como distintivos de ciertas regiones del mundo, los investigadores nacionales analizaron 1,5 millones de variaciones del genoma mexicano y al compararlos se descubrió que los mexicanos tenemos mayor componente africano que asiático, pero la contribución africana es pequeña y minoritaria con relación a la europea e indígena. Aquí, un dato relevante es que en el norte del país la raíz europea es mayor que en el resto de los estados, mientras que en la costa se cuenta con un origen africano plenamente identificable. Es momento de que hagamos una breve pausa, pero regresando estaremos entrevistando al doctor Gerardo Jiménez Sánchez, médico cirujano y único mexicano que participó en el proyecto del genoma humano, que nos platicará sobre él, pero también sobre el futuro y los posibles escenarios que nos depara con el estudio de la genética. El doctor Gerardo Jiménez es médico cirujano pediatra certificado, con doctorado en genética humana y biología molecular por la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. También es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Pediatría y presidente de Global Biotech Consulting Group en la Ciudad de México. Es director del programa de medicina genómica en Harvard T.H. Chan School of Public Health en Boston, Estados Unidos, y presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Medicina Genómica. Fue director general fundador del Instituto Nacional de Medicina Genómica y miembro del Consejo Directivo de la Organización del Genoma Humano del 2009 al 2015. Así tenemos el placer de que nos acompañe aquí en el estudio el doctor Gerardo Jiménez Sánchez. Él actualmente es presidente de Genómica Médica, pero como ya vieron en esta pequeña semblanza, pues fue uno de los testigos y artífices de haber podido dar este primer gran paso en decodificar una de las partes más intrigantes e interesantes de la naturaleza humana, que es el genoma humano. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Habitantes del Futuro. ¿Qué tal, Ana? Me da mucho gusto estar aquí. Muy buenos días. Pues logramos hacer esta increíble hazaña que llevó más de una década, pero ahora estamos utilizando esta información para ir más allá. ¿Cuáles serán las aplicaciones más importantes y están siendo las aplicaciones más importantes de haber podido secuenciar todo el genoma humano? Sí, cómo no. Realmente hemos visto un desarrollo
muy rápido de las aplicaciones del genoma humano. Como bien dices, el proyecto del genoma humano fue un proyecto que duró del año 1985 al año 2002 más o menos, con una inversión de 3.200 millones de dólares para conocer el orden preciso de los 3.000 millones de letras que forman esta molécula que mide como 2 metros y que se enrolla como el cable del teléfono y que se alberga en cada uno de nuestros trillones de células. Y hoy conocemos precisamente el orden de estas letras, los genes, que no son más que párrafos del texto que dan instrucciones, pero también conocemos, digamos, variaciones en el texto del ADN que nos hacen seres únicos genéticamente y que nos hacen únicos químicamente y por lo tanto en términos de salud nos dan predisposición a algunas enfermedades y resistencia a otras. De tal forma que uno de los hallazgos más importantes que hubo sobre el proyecto del genoma humano fue que esta secuencia de 3.000 millones de letras la compartimos los seres humanos en un 99.9%. Pero hay un 0.1% que es como faltas de ortografía, digamos, salpicadas en todo el texto, donde una persona puede tener en una posición, por ejemplo, una A, tú puedes tener una A y yo puedo tener una G, y luego más adelante tú puedes tener una T y yo puedo tener una C, y eso hace que cada uno tenga una combinación única. Y ahora, a través de en la última década y media, hemos podido identificar cuáles de esas variantes nos dan riesgo a algunas enfermedades o cuáles de esas variantes hacen que algunas personas respondan de una forma al tratamiento, a un fármaco, o respondan en otra forma. Y entonces esto nos ha permitido avanzar para generar formas rápidas de diagnóstico, de identificación de riesgo genético. Y ese punto que tú señalas es muy importante. ¿Cómo vamos a poder aplicarlo a las enfermedades que más enferman, que más matan y que más cuestan a los mexicanos? Entonces, en ese grupo encontramos enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, de tal forma que conforme han pasado estos últimos años, en el laboratorio hemos podido, a través de la investigación científica, identificar esas letras de riesgo en las distintas poblaciones. Recordarás que en el año 2004 fundamos el Instituto Nacional de Medicina Genómica, del cual tuve el privilegio de ser el primer director, y ahí uno de los proyectos que llevamos a cabo fue el mapa del genoma de los mexicanos. Y este proyecto fue fundamental porque es la materia prima para poder identificar esas variantes de esas letras en los mexicanos que nos dan riesgo a enfermedades comunes en nuestra población. También ese proyecto que recuerdo que desde luego lo publicamos en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, y recordarás que hubo una ceremonia encabezada por el presidente Calderón para entregar estos resultados, en los cuales le entregué, pues digamos, el catálogo de variaciones más comunes en la población mexicana. Nos ha permitido traducir esa información, sacarla de la biblioteca y empezar a generar productos y servicios que empiecen a identificar estas letras de alto riesgo, de tal forma que si hablamos de enfermedades comunes como las que hemos dicho, diabetes, hipertensión, obesidad y algunas otras, podemos cada vez más identificar lo que se llama una calificación de riesgo genético para saber quién tiene más riesgo intermedio o riesgo bajo a una enfermedad común. Como sabemos, y esto es importante recordarlo, todas las enfermedades, todas, tienen un componente genético, que está en nuestro ADN, y un componente ambiental, que es nuestro estilo de vida, lo que comemos, a lo que nos exponemos, lo que nos untamos, los medicamentos que tomamos, todo lo ambiental lo podemos controlar y adaptar. Pero lo genético, digamos que todavía no podemos editarlo o cambiarlo sistemáticamente. Ni siquiera estoy seguro que debiéramos o que quisiéramos.
Entonces, en el momento de, actualmente, digamos, la práctica médica, cuando uno llega al doctor, normalmente las prácticas de prevención de enfermedades comunes son prácticas genéricas, como escopetazo para todos, mastografías para las mujeres después de los 40, a todas, sin importar qué riesgo pudieran tener. Claro, se ve que esta es una política que diseñaron hombres, porque no saben ni la molestia que es, ni el costo, ni todo lo que se refiere. Lo mismo para detectar la glucosa, los niveles de azúcar, etcétera. Tal forma que si supiéramos... Nos va a permitir dirigir, ¿no?, a poblaciones muy específicas. Inicialmente poblaciones e idealmente individuos. De tal forma que si pensáramos en el riesgo genético como que pudiéramos clasificar el nivel de riesgo. Y por decir un ejemplo, el nivel verde, el nivel naranja y el nivel rojo. Imagínate que entonces cuando llegues al médico, pues el médico puede leer la cartilla, digamos, y decir, aquí tengo que enfocarme y cuidar el colon de esta persona. De la diabetes no me preocupo porque su riesgo es bajo, le daré lineamientos generales, pero el colon sí. Y entonces, digamos, no habría que invertir en colonoscopias para toda la población a partir de cierta edad, sino decir, no, este joven requiere esto desde temprano, con lo cual nos estamos acercando cada vez más a una práctica médica más predictiva, más individualizada y más preventiva, que nos permitirá tomar decisiones a tiempo. Y esto resulta en una revolución, no solamente en la práctica médica, no solamente en la ciencia, sino en la economía, porque la salud, la enfermedad, el estado, digamos, de salud de enfermedad en el que vive un individuo, tiene un impacto, además de su salud, al bolsillo del individuo, al bolsillo de la familia y al bolsillo de un país. Y doctor, si además eso lo combinamos con, hablando de inteligencia, pues de las nuevas tecnologías que están irrumpiendo, como es la inteligencia artificial, el Big Data y el Internet de las cosas, ¿no?, que nos pueda dar también información biométrica, que podamos cruzar con esta información genética, pues es cuando se dará la verdadera revolución en la salud. Claro, digamos cómo lo vamos aterrizando a la vida diaria a través de esas tecnologías. Por ejemplo, si sabemos que un individuo tiene alto riesgo para cierta enfermedad y tiene algún dispositivo usable, y ese dispositivo usable puede estar monitoreando, por ejemplo, la presión, y si pasas de cierto nivel, puedes detonar un mensaje a la clínica más cercana, o al médico, o a los familiares, o incluso la señal para que venga la ambulancia, y que cuando llegue la ambulancia, pues claramente automáticamente se avise a urgencias, o un mensaje de que va un paciente de estas características para que lo reciba. En fin, la eficiencia del Internet de las cosas y de la inteligencia artificial va avanzando en forma importante. Otra área que no debemos dejar de mencionar es el cáncer, porque en el cáncer ha habido avances espectaculares, y estos son en gran medida gracias a que podemos leer cada vez con más frecuencia, con más facilidad y a menos costo el ADN. Y resulta que cuando uno tiene un tumor, una de las cosas que hace el cáncer es cambiar el ADN de las células. Entonces, si uno tiene unas células normales de piel y empieza a haber un tumor ahí, el ADN empieza a perder trozos, empieza a enchufarse donde no era, se replica anómalamente, de tal forma que al final, cuando ya hay un tumor, ese tumor pues tiene diferencias importantes con el tumor, con la célula original, es decir, con el dueño del tumor. Y hoy en día hay tecnologías que permiten leer el ADN completo de ese tumor y en esa forma poder clasificar los tumores ya no por el órgano en el que están o por la característica clínica solamente, sino además permiten dar una firma genética de ese tumor y predecir a qué quimioterapia será sensible el tumor, en lugar de echar bombazos de quimioterapia con efectos adversos terribles que a veces no son necesarios y con una inversión, un gasto enorme en tratamiento que a lo mejor no va a hacer efecto positivo, sino tóxico.
cada vez más, en el caso de tumores, de algunos cánceres, podemos conocer esto. Y como se anunció la semana pasada en Boston, la convergencia de tecnologías como la biología sintética ha permitido innovaciones científicas importantes, como esta que leímos de estas bacterias E. coli de las que no afectan al organismo humano, que les cortaron un trozo de ADN y les metieron un cassette de ADN que permite generar anticuerpos chiquititos para matar al tumor, y que se le inyectaron en ratones, y lo que ocurrió fue que estas bacterias colonizaron al tumor y a la hora de romperse liberaron anticuerpos que cubrieron al tumor, y el sistema inmune lo detectó como un agente externo y lo destruyó. Un proyecto, un avance científico enorme que todavía está en ratones, pero que promete para la ciencia y para el cáncer particularmente mucho. Así es. Pues doctor, estamos en el borde, en el límite de una era de gran descubrimiento. Se dice que la cuarta revolución industrial será liderada por la biotecnología. Sin duda. Entonces estamos justo en el inicio de algo que va a cambiar a la humanidad. Muchas gracias por habernos acompañado en esta pequeña introducción, pero esperamos poder seguir ahondando en cada uno de estos temas y ojalá nos vuelva a acompañar aquí en Habitantes del Futuro. Muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Habitantes del Futuro. Como ven, pues este es un tema fascinante en el que hay muchísimo por conocer y aquí estaremos analizando cada uno de los aspectos. Así que no se pierdan las emisiones y si tienen un tema en específico que les interese profundizar, escríbanos a Televisión Educativa. Televisión Educativa.